Un acápite importantísimo es lo que es la pelvimetría. La pelvimetría viene a ser la valoración de la pelvis, si es compatible para un parto vaginal exitoso. Entonces, es la valoración de la pelvis de la mujer para valorar si es compatible para un parto vaginal exitoso, que es lo que se quiere. La vía fisiológica del parto es la vía vaginal. ¿Puede aparecer fenómenos que la alteren? Por supuesto que sí, las distocias, pero debemos antes de llegar a esa condición haber valorado adecuadamente a la pelvis. Entonces, eso es la pelvimetría. Y la pelvimetría en el tiempo ha tenido diversos métodos. En el pasado se usaba compás, reglas, diversas fórmulas, inclusive fórmulas para poder estimar si la pelvis era acorde. Eso ya quedó desfasado. Les cuento, por ejemplo, existía el compás de Baddelacque. El compás de Baddelacque, esto es histórico, el compás de Baddelacque era una especie de arcos de metal que hacían contacto con la espina sacroiliaca y la espina antero superior y el sacro. Estos compases externos tienen una especie de biseles que se aproximaban o separaban según el diámetro que había en antero-posterior en la pelvis. Lo que pasa es que estos compases, por la forma como medían, podían cotejarse con una tablita si eran o no las medidas acordes para un parto. Esto ya quedó en la historia, esto es histórico, esto ya no se hace. Otra forma de evaluación de la pelvis era a través de radiología. Y eso se ha refinado tanto inclusive como la tomografía o la resonancia magnética. Me explico. Una placa de rayos X simple de la pelvis, incluso ese tipo de placa tiene su nombre. Esa incidencia tiene su nombre, tiene su nombre. Esta es la incidencia de Caldwell. Incidencia de Caldwell. Así es. Caldwell y Molloy, los americanos que hicieron estudios de la pelvis ósea también dieron el tipo de incidencia para estudio radiológico de la pelvis. Bueno, se hacía una toma de placa de rayos X de la pelvis de una determinada incidencia y a través de reglas se medían los diámetros y se podía identificar si era acorde o no. No solo eso, sino también se podía hacer tomografía. Por tomografía tenían los cortes de la pelvis y podía hacer esa distinción, así como la resonancia. Pero esto exigía un problema, ¿no? Tenía un problema. Uno, la disponibilidad de estos equipos de rayos X, equipos de tomografía, y sobre todo de un momento en el cual la paciente está pues quejumbrosa, irritable por dolor de parto. El tercero, que tiene un gran peso en la valoración, es la pelvimetría clínica. La pelvimetría clínica, básicamente la que se hace a través del tacto vaginal, donde nosotros medimos diámetros, longitudes. Entonces, la pelvimetría clínica es la forma más acorde. La evidencia clínica demuestra que la pelvimetría clínica es objetiva, no es subjetiva, es objetiva, en buenas manos, con buen conocimiento, con buen entrenamiento, es lo mejor para valorar la pelvis y es muy útil a partir de las 35, 34, 35 semanas. A esa edad de embarazo, 35 semanas en adelante, la pelvis ya logró sus diámetros máximos o diámetros para el parto. Lo que pasa es que durante todo el embarazo las articulaciones sacroiliacas, sínfiso-púbica, tienen pues una naturaleza, ¿no?, el cual hacen que estén más estrechas o más aproximadas. Conforme el embarazo se va desarrollando, esas articulaciones se reblandecen, los diámetros aumentan. Así que el mejor momento para valorar la pelvis
es a partir de las 35 semanas en adelante. No tiene sentido valorar la pelvis a edades menores o al comienzo del embarazo. No tiene sentido. La pelvis es mejor evaluada para el parto a partir de las 35 semanas en adelante. Eso más o menos viene a ser el último control prenatal. En los últimos controles prenatales ya podemos determinar si la pelvis es acorde o no. ¿Y qué mejor forma de estudio? La pelvimetría clínica, la que hacemos a través del tracto vaginal. Entonces la pelvimetría nos permite valorar si la pelvis es compatible o no para el trabajo de parto. Había la pelvimetría interna, es la que hacemos, la pelvimetría clínica, es la pelvimetría clínica por excelencia, el mejor estudio de pelvimetría objetivo, es objetivo, y además toma en cuenta lo que es el tacto vaginal. La pelvimetría externa se hacía a través de compases, la peligrafía o estudio por radiología, ¿no? El estudio del canal hablando, sí, hay que tener en cuenta que no todo es tan solo huesos. También hay que tener en cuenta que esa pelvis está revestida por músculos, por ligamentos que están ocupándola. Entonces también eso puede interferir. Hay que tener en cuenta eso. Sí, tenemos la pelvimetría externa que se hace a través, ¿no?, de estos dispositivos o compases o pelímetros. Ahí se describe el pelímetro de Martín, el compás de Baddelacque, que usaba todas estas medidas que estaban impresas en estos instrumentos. Aquí está el compás de Baddelacque, miren, un dibujito de Schwarz. Esto ya prácticamente es histórico, no hay en nuestro medio. Ya es histórico. Pero era una forma de evaluación en el pasado, ¿no?, de los tipos de pelvis, buscando siempre ser lo más objetivo, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta la pelvis, ¿no?, cómo va configurándose en el transcurso del desarrollo del embarazo. Aquí en este esquema sagital vemos en verde oscuro, verde más intenso, lo que es la pelvis, la cavidad pélvica, ¿sí? La cavidad pélvica. Vemos el límite de la pelvis mayor, del estrecho superior, que es el borde promontorio, y el borde superior pubis. Es un plano. Vemos toda la cavidad, propiamente la cavidad, y vemos que el canal de parto no es un tobogán lineal, sino ejerce una curva. Miren esta curvita. Esta es la curva de Carus. Entonces, ¿qué ha pasado con el ser humano? Cuando estamos en los albores de la humanidad, nosotros como mamíferos cuadrúpedos, porque ese es nuestro origen, estábamos de pie, nuestra pelvis tenía la particularidad que permitía la salida del producto de forma lineal. Sí, eso se ve también en las especies en otros animales, no hay curvatura. El hecho de que el ser humano haya logrado la bipedestación hizo que los ejes de la pelvis cambiaran de manera sustancial. Entonces ya no permitía la salida directa del producto. El producto tiene que hacer una serie de movimientos y giros para que pueda vencer toda esta curva de parto o rodilla de parto. Además, se ha visto pues en la evolución del tiempo que las pelvis no son iguales. Caldwell y Molloy en 1940, en la primera mitad del siglo pasado, Caldwell y Molloy hicieron estudios amplios en las diversas pelvis de las mujeres, y encontraron patrones de 4 tipos de pelvis en particular, 4 tipos de pelvis. Encontraron la pelvis ginecoide por excelencia, una pelvis round, una pelvis redonda, acorde, armónica, ginecoide, que es la más frecuente, 25-50%. También tenemos la pelvis platipeloide, una pelvis donde predomina el diámetro transverso, En esta pelvis que está acá round, los diámetros en los diversos ejes es acorde, mientras que en esta pelvis predomina definitivamente el diámetro transverso, ¿sí? Y el diámetro antero-posterior es más corto. El diámetro androide es el diámetro es el tipo androide, es la pelvis que es básicamente del varón, ¿no? Del varón. Es una pelvis en cuña, en corazón. Y la pelvis antropoide, 25-50%, donde es una pelvis donde predomina más el componente anteroposterior. Debo hacer la siguiente aclaración. Son estudios hechos por Caldwell y Molloy hace ya casi va a cumplirse 100 años. Sin embargo, de esto han hecho muchas preguntas. Caldwell y Molloy, básicamente, para su clasificación, tomaron en cuenta el estrecho superior. Eso ha sido tema de pregunta. Tomaron el estrecho superior como punto de comparación de los diversos tipos de pelvis.
La verdad es que hoy, ya casi 100 años después, algo de esto ha cambiado. No es tan tácita la clasificación en las mujeres de una u otra pelvis, en el sentido de que los hábitos alimentarios, el estilo de vida ha hecho que las pelvis de mujeres tiendan a ser muy en puntos medios entre una de esas. Además, cuando hacemos la descripción clínica como especialista, como ginecólogo, nadie hace una tipificación, ¿no? Pelvis de la paciente, pelvis antropoide, pelvis platipeloide, no, hacemos pelvis, o es ginecoide o no ginecoide, o es compatible o no compatible, o es compatible o no compatible. Nadie entra en esa descripción platipeloide, antropoide, androide, no es funcional. Pero, como les vuelvo a repetir, son temas que aún siguen preguntando en los exámenes de residencia. El canal de parto, entonces hemos visto acá que el canal de parto tiene 3 estrechos. El estrecho superior, que es el borde superior del promontorio, el borde de la articulación sacroiliaca, la línea hilopectínea o línea nominada, borde superior del pubis, y todo esto es el estrecho superior. El estrecho medio es un plano que básicamente toma en cuenta aquí a la espina asiática y un punto medio entre las vértebras S3 y S4. Es el estrecho medio, o también conocido como el estrecho de las mínimas dimensiones. Y el tercero es el estrecho inferior, que básicamente están las tuberosidades isquiáticas. Esto para ponernos más o menos en perspectiva, que hay hay estrechos y hay diámetros anteroposteriores, diámetros transversos. En esta diapo, le quiero sacarle acá el juguito, esta diapo transversa. En estos primeros 3 que se ve acá, 1, 2, 3, y este punto que es el promontorio, está haciendo alusión aquí al estrecho superior. Sobre todo diámetros anteroposteriores del estrecho superior. ¿Cuáles son? Tenemos el promonto suprapúbico. Este es el conjugado anatómico. Así se le denomina. Promonto suprapúbico, 11 centímetros. Luego tengo el promonto retropúbico. Esto le conocen como conjugado obstétrico. Luego el promonto subpúbico. Ese es el conjugado diagonal, que mide más o menos 12 centímetros. Bien, ¿y por qué te menciono esto? Porque he hecho preguntas como, por ejemplo, del estrecho superior, ¿cuál es el limitante del descenso fetal? Pues es el conjugado obstétrico, porque ese es el de menos longitud. Comparado con el conjugado abdominal y el conjugado diagonal, el conjugado obstétrico es un poquito más estrecho. ¿Qué más han hecho preguntas? Han hecho, ¿cuál de estos 3 diámetros es el que se puede medir clínicamente? El conjugado diagonal. El conjugado diagonal, a través del tracto bimanual podemos medirlo. Preguntas, ¿y cómo se estima el conjugado obstétrico? Se estima del conjugado diagonal. Conjugado obstétrico es igual al conjugado diagonal menos 1.5 o 2 centímetros, dependiendo del tipo de pelvis, ¿sí? Entonces puede hacer esa estimación. Miren, varias preguntas que están haciendo en el tiempo sobre la relación del conjugado obstétrico, conjugado diagonal, en relación a la pelvis, ¿no? Si es compatible o no. Y luego tenemos el estrecho medio, que está básicamente promonto retropúbico, porque este sería mi sacro retropúbico, mi sacro púbico, y estos diámetros que están acá del estrecho inferior, ¿sí? El que es, por ejemplo, entre S4 y S5, a nivel de S5, coxo subpúbico. Son diámetros anteroposteriores del estrecho inferior. Bien, aquí está esta tablita para que no te olvides, por favor, el diámetro transverso. Tenemos el útilo mediano, el diámetro transverso que vamos a poner aquí la pelvis, dibujadito la pelvis, y tenemos el diámetro transverso, ¿sí? El útilo mediano, que es el de mayor, el que está tomando equidistante al promontorio pubis, es un diámetro que está equidistante al promontorio pubis. El anatómico es de mayor diámetro. Tenemos diámetros oblicuos, el izquierdo y el derecho. Aquí se ha visto que el diámetro izquierdo, que es un poquito más ensanchado, tiene 12 centímetros. Este es un poquito más ensanchado fisiológicamente.
más ensanchado. Luego tenemos diámetros anteroposteriores. En diámetros anteroposteriores tenemos el promonto suprapúbico, conjugado anatómico, lo hemos mencionado hace un rato, promonto retropúbico, vamos a poner acá el pubis. Entonces tenemos promonto suprapúbico, promonto retropúbico, promonto subpúbico. Suprapúbico, que es el conjugado anatómico, promonto retropúbico, conjugado obstétrico, y promonto subpúbico, que es el conjugado diagonal, 12 centímetros. De estos, el único que se puede medir clínicamente es el conjugado diagonal. Pero el que es el limitante, el que es el más importante, porque es el que va a dar la posibilidad de pasar o no, es el conjugado obstétrico. ¿Sí? Esto es en el estrecho superior. Del estrecho medio es el más importante todavía, porque el estrecho medio es el plano de las mínimas dimensiones. Puede hacer que venza el estrecho superior, pero aquí si ya se planta ya no va a salir. Acá tenemos dos diámetros, ¿ah? Dos diámetros, bispinoso, biciático, que es un diámetro transverso. Y el diámetro misacro subpúbico, que es un diámetro anteroposterior. Entonces, entre el transverso, que es el bispinoso o biciático, 11 centímetros, y el misacro subpúbico anteroposterior, que es 12 centímetros. Todo lo que esté por debajo de ese valor nominal, constituiría estrecho. La PED no es compatible. En lo que respecta al estrecho inferior, tenemos básicamente el diámetro que hay entre las tuberosidades isquiáticas. Esto es el transverso isquiático, 11 centímetros. Anteroposteriores subsacro subpúbico, subcoxo subpúbico con 9 a 11 centímetros. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo de las preguntas y en relación a medidas. Una cosa importantísima, en algunas publicaciones varía de estas medidas hasta en medio centímetro. Hay que ser honestos, ¿no? Todo lo que es mediciones siempre puede haber oscilaciones en medio centímetro, un centímetro más inclusive, pero dependiendo de la publicación, de dónde es y qué realidad demográfica, qué realidad de población es la que usa. Es cierto que la población latina, asiática, tendría diámetros menores en relación para un parto exitoso, en comparación a los datos de las literaturas europeas o americanas. Entonces puede haber discrepancia en este aspecto. La gráfica valora lo que es el tipo de pelvis para cada mujer. El ginecoide, que ya le dije que es casi el 50%, el androide que es entre el 25 a 50%. Aquí tenemos la forma representada desde una forma redonda, un círculo, hasta una cuña o corazón. Entonces, esto es para fijar conceptos de cómo son las medidas o cómo son los diámetros de estas pelvis.